Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, bienvenidos de nuevo todas y todos ustedes. Hoy con un programa muy especial que será muy importante. Queremos en Venezuela y en el mundo conocer qué está pasando en nuestra querida Santiago de Chile, en nuestro querido Chile. Chile exhibe un proceso político sumamente importante y nosotros en el programa Ocho Columnas queremos conocer algunos detalles de este proceso político. Aquí nos llegan noticias de disturbios, de saqueos, de alteraciones del orden público, por cierto, idénticas a las que ocurrieron en Venezuela. Y los que hoy gobiernan a Venezuela alaban esos desórdenes y esas alteraciones del orden público. Es decir, les gusta eso afuera, pero aquí cuando ocurrió, de terrorista para abajo fueron calificados los políticos y los jóvenes de aquel terrible año 2017. Bueno, no me quiero apasionar ni adelantar a lo que será el contenido del programa, pero hacerle este breve introito me parecía pertinente, porque Chile, 30 y pico de años, Rafael Ángel me va a rectificar, me va a corregir, 30 y pico de años después de abandonar el poder a Augusto Pinochet, el país discute una nueva constitución y hay muchas inquietudes, muchas preguntas, pero no adelanto más. Vamos con Rafael Ángel Andrés Galicia para que presente el programa y disculpa, hijo, si me apasioné o adelanté algunas cosas. Amigas y amigos del programa 8 Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, que como siempre los invito a suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus contactos. En televisión estamos para el estado Zulia a través de la señal de Telecolor y para el estado Lara a través del grupo Somos TV. En radio estamos a través de la señal de Luz Radio, 102.9 FM, la voz de la Universidad del Zulia, en la dirección de la estación Elizabeth Miquilena, en la producción Moraima y Gustavo Gutiérrez. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario La Verdad, el diario Contraste, a través de somosnoticiascol.com y también a través de noticiasbarquisimeto.com. Como bien lo adelantó Rafael Galicia, hoy vamos a hablar de Chile. Hoy vamos a hablar sobre el proceso político, social que está viviendo el pueblo chileno y que tuvo un punto de inflexión. Y sin duda alguna fue el 18 de octubre del año 2019 en el denominado estallido social. ¿Cuál es el futuro del país a nivel político, a nivel social, las presidenciales, las regionales, las elecciones de los convencionales constituyentes del pasado 15 y 16 de mayo? Todo esto lo vamos a conversar con el profesor Marcelo Mella Polanco, politólogo de la Universidad de Santiago de Chile y también profesor del Departamento de Historia de esta misma Casa de Estudios y también licenciado en Historia de la Universidad de Valparaíso en tierras chilenas, especialista en procesos políticos de la América Latina y también en el presidencialismo en coalición. Un tema muy interesante que puede ser hasta un programa completo, pero esta vez invitamos al profesor Polanco para hablar sobre el proceso político chileno y que nos dé luces, porque somos muchos los venezolanos que estamos aquí en Chile, que estamos conociendo poco a poco al vivir aquí el proceso político que está viviendo el país y que yo lo considero es un proceso excepcional. Se va a partir la historia de Chile en dos con este proceso que está viviendo, pero dejemos que el especialista nos cuente más. Profesor Marcelo Mella Polanco, bienvenido al programa 8 Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por la posibilidad de compartir algunos minutos conversando sobre el momento que vive Chile, que de alguna manera impacta, pero también es el reflejo de lo que ocurre en América Latina. Entonces, muy contento de poder compartir unos minutos con ustedes. Correcto. Bueno, entremos en materia. Sí, entremos en materia. El 15 y 16 de mayo hubo la elección, la denominada elección más importante de la historia de Chile. Los chilenos elegían convencionales constituyentes, 155. Elegían por primera vez en la historia a sus gobernadores regionales, 16.
elegían nuevamente a sus alcaldes, 345, y a más de 2.000 concejales. Sin duda alguna, todas las miradas, profesor, estuvieron apuntadas en los constituyentes, en segunda medida gobernadores y alcaldes. ¿Qué le dejó al país esta elección tan importante en miras de lo que va a ser el proceso donde se va a escribir una nueva constitución? Bueno, yo diría que sin ser exagerado, creo que efectivamente Chile se juega una oportunidad histórica de escribir por primera vez a lo largo de su vida republicana una constitución con un nivel de participación de la sociedad civil de manera no elitista y de manera no autoritaria. Creo que el camino que está recorriendo Chile, en primer lugar, tiene que ver con esta necesidad de volver a relegitimar el sistema político chileno, que si bien es cierto desarrolló un proceso de transición que fue visto como ejemplar en las distintas regiones del mundo. Chile fue objeto de interés cuando a través de las urnas se logró derrotar a la dictadura del general Pinochet en el año 1988 y 89, pero posteriormente vinieron 4 gobiernos de la concertación de partidos por la democracia, una coalición de centro-izquierda, que paradojalmente gobernó con ideas que hoy día son vistas como ideas de derecha. Es decir, estos 4 gobiernos, que fueron gobiernos de centro-izquierda, gobernaron con un alto nivel de continuidad a nivel institucional y a nivel de políticas públicas respecto de aquello que había dejado el dictador Pinochet. Entonces, efectivamente, la sociedad chilena, que en los años 70 y 80 había vivido el horror de la dictadura y un nivel de violencia política sin precedentes en la historia republicana chilena, quería tranquilidad, quería vivir en estabilidad, desarrollar sus propios proyectos de vida. Naturalmente produce agobio y cansancio la perpetuación de la violencia, y durante esos 4 gobiernos existió, yo diría, un nivel relativamente alto de estabilidad en Chile, sobre todo los 2 primeros gobiernos, pero al llegar el año 2000, 2001, empiezan a manifestarse múltiples expresiones de malestar y descontento social. Y esto toma ya ribetes masivos a nivel nacional con las protestas estudiantiles del año 2011 a 2015. El hito siguiente en este proceso de escalada de malestar de la sociedad chilena por las políticas y por el régimen institucional que gobernaba Chile fue el 18 de octubre que ustedes mencionaban, ¿no? Entonces nosotros tenemos un proceso de escalada desde el 2000 en adelante con distintas manifestaciones de malestar que dan cuenta de cómo un sistema va perdiendo legitimidad gradualmente con una gran indiferencia de la élite política. Entonces, creo que es muy interesante lo que está viviendo el país hoy, porque existe una oportunidad histórica para reconstruir la necesaria articulación entre una élite política que hoy día es ilegítima y una sociedad civil que se encuentra o que tiene la percepción de abandono por parte de los políticos profesionales. Sin esa confianza, sin esa articulación, evidentemente, la democracia pierde valor social. Y si usted mira los datos de participación, todos sabemos que Chile en las últimas 3 o 4 elecciones tiene alrededor del 50% del país que no participa de las elecciones. Es decir, la democracia pierde relevancia. Una transición que muchos llamaron ejemplar, una dictadura feroz, pero por otra parte, una democracia que rápidamente pierde relevancia para una parte importante del país. Entonces creo que aquí hay varios puzzles que esta coyuntura constituyente debe poder resolver para que Chile vuelva a ser una democracia estable y con niveles de legitimidad y confianza que permitan fortalecer nuestra democracia y darle valor para el ciudadano corriente. ¿Cuál pudiera ser la diferencia entre lo que ocurre en las calles de Chile en los últimos meses y el proceso electoral del pasado 15, donde incluso Chile se plantea a través de esta constituyente reformar la Constitución? ¿Por qué ir al corazón de una sociedad republicana como es la Constitución, ¿no? La Constitución es una norma rectora para nosotros aquí en Venezuela,
es la norma suprema. Utilizamos el principio de la pirámide de Kelsen, Hans-Kelsen. La Constitución es la norma rectora, luego vienen leyes orgánicas, luego las leyes especiales y así sucesivamente hasta llegar a decretos. Es decir, Chile va al corazón de su ser republicano. Era necesario reformar la Constitución chilena. La vigente no tenía opciones para oxigenar lo que usted está refiriéndose, o sea, oxigenar el liderazgo político, oxigenar las políticas, porque pareciera que lo que en el fondo o lo que superficialmente uno pudiera percibir, a lo mejor erróneamente, porque está muy lejos, es que con algunas políticas públicas, con algunos cambios en políticas públicas, pudieran mejorar la situación interna de Chile. Por ejemplo, la educación. Me dicen que en Chile estudiar es una fortuna, cuesta mucho. Entonces, en otros países, en mi país, por ejemplo, la educación es gratuita. Aunque, bueno, es un tema que pudiéramos en profundidad. Es gratuita, pero cuesta el acceso. En fin, esto puede tener sus matices. Bueno, yo diría que es absolutamente necesario, en la perspectiva de lo que usted comenta, elaborar una nueva constitución en Chile. Este no es un tema exclusivamente de políticas públicas, porque la constitución que actualmente nos rige como suprema norma tiene dos grandes problemas a mi entender. Por una parte, contiene en sí misma un pecado original, que es haber sido gestada en un contexto de estado de excepción y bajo una dictadura que en la historia republicana chilena, sin duda, es la dictadura más feroz que vivió nuestro país. Ese detalle, que es un gran detalle, no se puede soslayar a esta altura cuando usted tiene generaciones de jóvenes que no se sienten parte del proceso político, que no se quieren involucrar en el proceso electoral, precisamente porque las bases del pacto político y del pacto social que funda la Constitución son ilegítimas a juicio de las nuevas generaciones. Entonces usted tiene en Chile una muy interesante estructura de organizaciones sociales que se han articulado y actúan políticamente desde los años 2000 aproximadamente, pero que no se manifiestan en la arena política institucional. Y eso es una mala noticia para el país. Todo lo que huele a política institucional en Chile genera la percepción de desconfianza, de corrupción, de que la ciudadanía, el hombre y la mujer trabajadora, no son parte de ese proceso. Y eso está muy fuertemente alimentado por este pecado original de esta constitución que fue creada en una situación de estado de excepción, con un nivel de persecución y violencia en contra de la oposición política que evidentemente a juicio de la ciudadanía en Chile hoy día es una constitución totalmente ilegítima y anacrónica. En segundo lugar, es un proceso que debe concluir con el cambio de la Constitución, porque esta Constitución tiene múltiples mecanismos que le quitan poder al Estado para intervenir en aquellas áreas de regulación que son indispensables que el Estado intervenga para garantizar cierto nivel de derechos dentro de nuestro país. Acá en Chile hay una tendencia que la Constitución de alguna manera alimenta, en ningún caso revierta, que es el mercado organiza y distribuye todo. Y ese dogma, que es un dogma profundamente ideológico, que las intervenciones del Estado ex ante son intervenciones equivocadas, injustas, es algo que las nuevas generaciones hoy día rechazan. Y esto, estimado Rafael, queda aún más acrecentado y multiplicado por la necesidad de tener un Estado fuerte a propósito de la crisis sanitaria. Ya la crisis sanitaria del coronavirus demuestra que sin el Estado, las sociedades en algunos ámbitos solo generan desigualdad e ineficiencia económica. Por lo tanto, hoy día Chile no se compra en su mayoría este discurso de los Chicago Boys propio de los años 80, donde el mercado era la estructura que asignaba recursos y que construía orden social. En Chile hoy día tenemos una cantidad de temas: educación superior, educación secundaria, las instituciones de salud,
medio ambiente, generación de energía, el Tribunal Constitucional, que son todos temas de orden constitucional y que significan que necesariamente el proceso político, para poder relegitimar a los actores y a las instituciones, debe rediseñar el Estado. Esa es la demanda que surgió con el movimiento estudiantil y también es la demanda que surgió el 18 de octubre del 2019 con el estallido social. Ahora, profesor, con este proceso constituyente que va a iniciar, según se han informado en medios de comunicación acá en Chile, debe iniciar en julio, cuando la convención inicie sus funciones, tiene por norma 9 meses, prorrogable 3 más, es decir, tiene 12 meses para escribir una nueva constitución para Chile, pero en el medio hubo una elección donde sin duda alguna los independientes fueron los que marcaron las votaciones, fueron la lista de los independientes las que más escaños tuvieron para esta convención. ¿Cómo, cómo queda el sistema político chileno al ver que los ciudadanos no confían ni en Chile Vamos, que es la coalición de derecha, ni en el Frente Amplio con el Partido Comunista y los partidos de la Concertación, y en el medio irrumpen los independientes? ¿Y cómo hacer ahora? ¿Cómo hacer ahora el sistema político para lograr recuperar la confianza de los ciudadanos? La verdad que decía yo anteriormente que Chile tiene un puzzle por delante que es bastante complejo, pero que también es una oportunidad histórica. La historia nos muestra que los grandes logros civilizatorios no se consiguen solamente como manifestaciones de voluntad, sino hay que plantearse preguntas estratégicas que son muy relevantes. Y el espacio de la Convención Constituyente en Chile tiene varias respuestas que dar. Los distintos bloques que participaron en esta elección muestran hoy día los resultados de la elección de hace 2 semanas atrás, que existe una fragmentación del sistema extraordinariamente alta. Ningún bloque político por sí solo llega al 33%, al 33,3% de los escaños, lo que le impide a cualquier bloque ejercer veto sobre las propuestas de otros sectores por sí mismo. Es decir, cada sector, para poder paralizar propuestas de otros sectores, debe construir acuerdo con uno o más bloques. Porque en el mejor de los casos, el bloque que tuvo mayor cantidad de escaños electos fue Vamos por Chile, que es el bloque de la derecha, con un 23-24% de los escaños, pero ya digo que el umbral del veto está en el 33,3%, en el tercio de la Convención Constitucional. Pero tampoco, y esto es más interesante aún, ningún bloque tiene una situación de articulación previa con otros bloques como para garantizar que los 2/3 necesarios para poder escribir la Constitución, tener propuestas de articulado que resulten ganadoras, puedan fácilmente ser gestionadas y tener aprobación en la Convención Constitucional. Si no es posible que se construyan acuerdos, estamos ante una situación bastante dramática porque sí, lo señor. que se va a perpetuar es la vigencia de la Constitución del general Pinochet. Entonces, aquí hay un momento histórico de la mayor importancia, estimados, porque el sistema político chileno se encuentra muy fragmentado y se necesita entender la importancia de la cooperación, de la colaboración y evitar actitudes de mesianismo. No cabe ninguna duda que la derecha y sectores de la centroizquierda son altamente pragmáticos y ellos podrían estar en condiciones de construir acuerdos al menos para ejercer veto, acuerdos de bloqueo. Estoy hablando de los partidos de derecha más la democracia cristiana, por ejemplo, en la Convención Constitucional, y eventualmente algunos sectores del Partido por la Democracia. Pero en el mundo de la izquierda, desde el Partido Socialista a la izquierda, donde está el Partido Comunista, el Frente Amplio, esta lista que tuvo extraordinarios resultados, casi un 20%, un 17,4% de los escaños, la lista del pueblo, que son candidaturas independientes, pero con un sello progresista de izquierda, no tienen mayor experiencia política. Por lo tanto, y predomina una actitud de cierta descalificación respecto de los otros bloques, un cierto mesianismo que podría contribuir a evitar o impedir que desde el mundo de la izquierda se generen propuestas ganadoras para el trabajo de la Constitución. Entonces,
Sí, adelante, por favor. Pareciera complejo el escenario político constituyente en Chile, por lo que le estoy escuchando. Me hace recordar esa misma complejidad, por ejemplo, que ha tenido España y que la tuvo llevando a hacer varios gobiernos, a disolver el Parlamento y nuevas elecciones, disolver el Parlamento y nuevas elecciones. Lo mismo ocurrió hace unos cuantos años en Italia también. Tuvo varios años de mucha inestabilidad y a la larga eso no ayuda al país. A veces es preferible que el pueblo se exprese por quien se vaya a expresar, pero con la forma contundente que permita construir un país. Habría que esperar el reglamento de la Asamblea Nacional Constituyente, de la Constituyente, a ver qué establece para los efectos de votaciones empate, para las votaciones quién es mayoría y todas esas menudencias que nunca se dirimen en el proceso electoral, sino que aparecen una vez constituidos esos cuerpos deliberantes. Ahora bien, le pregunto, ¿cuál sería desde su punto de vista la prioridad política de Chile? ¿Hacia dónde debe ir Chile? Una visión a priorística haría suponer que, bueno, o a la izquierda o a la derecha, pero quisiera su opinión un poco más allá de esa dicotomía izquierda o derecha. ¿Hacia dónde necesita ir una ciudad con unos números en su economía que desde aquí se leen bien? Figúrese que nuestro país tiene una hiperinflación que no cabe en esta pantalla de televisión los ceros de devaluación de la moneda. Si cuando ustedes tienen un 1% de inflación anual, eso es el paraíso, apreciado profesor. El paraíso para nosotros que estamos aquí. ¿Hacia dónde? La pregunta concreta es esa, ¿hacia dónde debe ir? Más allá de izquierda o derecha, ¿qué necesita Chile? ¿Hacia dónde necesita Chile ir? Mire, en términos económicos, yo compararía el sistema político chileno desde el 90 al 2010 como un sistema de duopolio o de un oligopolio que tiene grandes barreras de entrada para que terceros, cuartos, quintos partidos o actores ingresen al sistema. Entonces, yo lo que primero diría es que hacia dónde debe ir Chile, hacia un nuevo pacto político que signifique disminución por una parte de las barreras de entrada al sistema político. Es decir, se debe favorecer la capacidad de la sociedad de formar organizaciones, de participar, de ser parte del proceso político y no excluir a los ciudadanos y ciudadanas del proceso político. El balance negativo de estos años de, como usted dice, de buenos indicadores macroeconómicos, pero de una profunda exclusión política y social en Chile, que iba de la mano y en paralelo con los buenos números de la macroeconomía, la deuda pendiente que deja es que hay una tarea de inclusión política y social que no se realizó. Fíjese usted que la historia del siglo XX en Chile es una historia de partidos que están presentes en la sociedad, que son parte de los sindicatos, que son parte de los colegios profesionales, que son parte de las organizaciones sociales a nivel nacional. Chile siempre fue durante el siglo XX un sistema multipartidista de 6 o 7 partidos y por eso era necesario formar coaliciones porque si no los gobiernos quedan en minoría. Y es una práctica ancestral en Chile formar coaliciones sin mayor dramatismo para darle gobernabilidad al gobierno de turno, porque no se trata, salvo el caso del gobierno de la democracia cristiana, el año 1964, ningún otro partido alcanzó a constituir un gobierno monocolor de un solo partido. Siempre el sistema chileno fue con una tendencia fuerte a la fragmentación. Pero durante estos 20 años iniciales de la transición, el nivel de exclusión política fue tremenda. El Partido Comunista en Chile fue sistemáticamente excluido por la Concertación y recién ingresó al sistema, cuando ya estábamos muy lejos de la Guerra Fría, el año 2013, con el pacto no exclusión para integrarlo a la lista de las elecciones municipales, posteriormente a las elecciones parlamentarias. Pero de la misma manera, la formación de partidos de derecha o de izquierda, nuevos partidos, no tenían posibilidad de elegir candidatura. Ese es un problema importante, pacto incluyente. Lo segundo,
creo que es necesario que en Chile entren en la agenda constitucional nuevos temas que son parte del momento histórico que vive Chile y el mundo. Chile es un pequeño país con una economía, yo diría, bastante estable en relación a lo que ocurre en el resto de la región. Usted ha mencionado la situación de la inflación en Venezuela. Nosotros hace 3 décadas que el tema de la inflación no es un tema dramático para nosotros, no es un gran problema, pero sí tenemos problemas, por ejemplo, de empleo informal. Sí tenemos problemas de esas zonas grises donde vive muchos chilenos y chilenas en la marginalidad y no son objeto de la política pública y tampoco aparecen claramente en estadísticas oficiales. Entonces pareciera que hay un país A y un país B. Entonces el segundo ejercicio que este proceso constituyente debe hacer es establecer instituciones y una estructura de derecho que permita nivelar la cancha, hablando en términos deportivos, nivelar la cancha, emparejar la cancha. Que no existan 2, 3 o 4 Chiles, sino un solo Chile. Piensa usted, por ejemplo, que después de 20 años, por lo menos, donde distintas organizaciones de pueblo originario han demandado una mayor participación en el Parlamento, recién ahora, a propósito del proceso constituyente, se ha conseguido 15 escaños reservados para pueblos indígenas. En consecuencia que, si usted mira el componente de pueblos originarios en el total de la población, como ocurre en la mayor parte de América Latina, es un porcentaje significativo. Entonces, creo que ahí hay algunos desafíos muy importantes. Yo diría que un último desafío es la revalorización de lo público. En Chile, efectivamente, en muchos temas nosotros estamos por sobre el estándar latinoamericano, pero dentro de Chile nosotros sabemos que, por ejemplo, enfermarse en el sistema privado o en el sistema público hace la diferencia. Ser atendido por un médico del sistema estatal no tiene mucho que ver con tener garantías de poder ser atendido en las clínicas privadas. Y esos dos Chiles generan una situación de polarización, de violencia entre estas dos caras de la realidad, que el proceso constituyente debe tratar de avanzar en una dirección, entendiendo que finalmente la solución final a estos problemas de inequidad se construye a nivel de política pública y no exclusivamente a nivel de debate constitucional. Bien, amigos del programa 8 Columnas, estamos conversando con el profesor Marcelo Mella Polanco. Estamos dando detalles y conociendo la realidad política social chilena. Los venezolanos siempre miramos, profesor, los índices económicos de los países cuando emigramos y evidentemente perdemos de contexto una realidad que vive cada país de la región, Chile, Perú, Argentina, Bolivia, Paraguay, que también es importante conocerla porque uno no simplemente debe guiarse por el numerito de la inflación, listo, allá voy sin conocer la realidad de lo que está viviendo cada uno de los países a los que emigra. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestra conversación. Ya venimos. Ya regresamos con A 8 Columnas. Continuamos con A 8 Columnas. Amigas y amigos, continuamos esta parte final de la conversación que sostenemos con el profesor Mauricio. Marcelo Mella Polanco, politólogo y sí, profesor de la Universidad de Santiago de Chile. Estamos conversando sobre el proceso constituyente y evidentemente se nos ha ido gran parte del programa en este tema. Pero yo quisiera, profesor, antes que pasemos a otros puntos rápidamente... No, y un punto de información que me permitas antes de tu pregunta, porque quedó pendiente del comentario sobre los Chicago Boys, aquella frase famosa que seguramente ustedes allá la habrán conocido: Dios y el mercado. Dios y el mercado. O sea, aquí no hay para más nada. Bueno, adelante, Rafael Ángel, con la pregunta. No, le quería preguntar... Bueno, ese comentario necesita otro, porque efectivamente nosotros hemos venido funcionando a propósito de lo que tú mencionas, hemos venido funcionando sobre una confianza ideológica, ciega, religiosa, en la capacidad del mercado de construir una sociedad justa. Y yo creo que todo lo que pasa en Chile desde el año 2018, quizás antes, 2019 y antes, tiene que ver con un rechazo a esta lógica
del Dios mercado, de la mano invisible, como decía Adam Smith, Adam del Smith. mercado. Ujú. No hay mano invisible cuando tú tienes un mercado que además es tan pequeño como el chileno, que puede ser controlado fácilmente por 2 o 3 operadores. Cuando esa es la realidad, es un pequeño mercado, no se puede hablar de mano invisible como es en el caso de Chile. Perdón, me callo, No, pero quería contestar a tu provocación. no, para hablar sobre y cerrar el tema de la constituyente, este proceso que va a iniciar en julio de la Convención Constitucional cierra la transición que empezó en 1990 Chile. Mira, no, yo creo que la transición se cerró cuando se logró generar un sistema estable donde los militares no ejercían mayor poder de veto. Y a mí me parece que terminados los años 90, en Chile quedó claro que los militares no tenían poder de veto, no tenían poder de tirar el mantel y hacer tambalear el juego político o golpear la mesa, que sí lo tenían en la década del 60, 70 y 80 en Chile. Digamos, la desactivación política de los militares, a mí me parece que queda suficientemente clara cuando es detenido el general Pinochet y los militares no, no realizan ningún juego, ni ningún cuartelazo, ni ninguna actividad anormal, como las que sí pudieron realizar en la década del 70, 60 y 80. Es decir, la mayor demostración de la pérdida de poder de los sectores militares quedó claro con la detención de Pinochet en Londres y finalmente con el regreso de Pinochet, que fue, dicho sea de paso, con la colaboración de sectores de la concertación, de la centroizquierda. Si no, no se hubiera podido lograr, digamos. Entonces, la transición creo que queda resuelta en Chile cuando los militares ya dejan de ser una amenaza. Lo que estamos viviendo hoy día, creo, después del 2000 en adelante, cuando empiezan las protestas estudiantiles, el 2006, 2008 y posteriormente el 2015, es una segunda transición. Y no es una transición de régimen político, sino de modelo de desarrollo. Es decir, lo que creo que hoy día demanda la mayor parte del país en estas protestas sociales y también en la intención de voto, es fundamentalmente la idea de modificar este dogma de la mano invisible del que hablábamos anteriormente y construir un sistema que permita nivelar la cancha, que permita disminuir los niveles de injusticia que hay en Chile, de desigualdad, que si bien es cierto, uno podría decir, mira, el principal problema es la pobreza, el hambre, la desnutrición, eh, y podríamos estar de acuerdo en eso, pero lo cierto es que una sociedad no es gobernable si no tiene niveles de equidad razonable. Y en Chile se ha perdido toda medida de la equidad, porque tal como decía hace algunos minutos, existen 2 Chiles o 3 Chiles, y lo más lamentable y preocupante, estimados compañeros, es que esta desigualdad, cuando se ha transformado en un fenómeno permanente, estructural, ha generado zonas dentro de las grandes ciudades que hoy día son controladas o dominadas por operadores de narcotráfico. Entonces, Chile, que es un país que era reconocido a nivel latinoamericano por su carácter institucional, hoy día está amenazado por las zonas grises del narcotráfico. Y eso es algo que tiene directa relación con la ineficiencia del sistema económico a la hora de generar buenos resultados y equidad. Entonces, esta segunda transición de la que tú hablas es una segunda transición en términos de modificar el modelo de desarrollo y la orientación de la política pública. Fíjate, solo un botón. Hace 2 o 3 días atrás, el gerente general de la principal o una de las principales clínicas privadas, la clínica Las Condes, lo voy a decir en Chile, Sí. fue querellado por el directorio de esta clínica por no entregar las utilidades esperadas, por lo tanto por arrojar pérdida para una clínica que ha lucrado desde hace mucho tiempo con la salud de las chilenas y los chilenos. En consecuencia que hay un instructivo del Estado que obliga a generar entre las instituciones privadas y públicas un sistema único de atención a los pacientes del coronavirus. Es decir, el sistema a efectos del COVID funciona como un sistema mixto, pero
está tan arraigado esto del camino propio al sector privado y de la falta de capacidad regulatoria y sancionatoria del Estado frente al incumplimiento de decisiones del Estado, como es el tema de la atención de pacientes de COVID-19, que un directorio de la principal clínica de Santiago se querella contra el gerente general, probablemente sin ninguna garantía de que la querella vaya a prosperar, pero ha sido noticia en los últimos días para que ustedes puedan hacerse una idea cuál es el nivel de autonomía e impunidad con que en algunos planos actúa el sector privado en contra del cumplimiento mínimo de derechos y garantías establecidos por la Constitución y también establecidos por decisiones de política gubernamental. Es decir, que la economía chilena estaría dejando ventanitas para la operatividad del narcotráfico, para el lavado, para el tráfico de drogas. Absolutamente, absolutamente. Mira, en las últimas semanas, a propósito del conflicto en la Araucanía con el pueblo mapuche, que tiene una larga historia en Chile, nosotros nos enteramos que hay algún tipo de acontecimiento importante porque en la periferia de Santiago saltan fuegos artificiales celebrando algún tipo de hecho que a juicio de grupos de narcotraficantes debilitan el poder del Estado. Nosotros tenemos una red de narcotráfico en Chile ya instalado. La pregunta es si estamos llegando demasiado tarde, pero hoy día una gran cantidad de sectores en la periferia de Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta, Puerto Montt, las grandes ciudades en Chile, están siendo controlados y los jóvenes están siendo reclutados por grupos de narcotraficantes. Y por lo tanto aquí no estamos ni siquiera hablando de participación política, estamos hablando de cómo un sector marginal de la sociedad, cuando la desigualdad se transforma en un fenómeno estructural, se van pasando al otro lado y entonces encuentran motivaciones anti-Estado, anti-institucionales, que tienen que ver con obtener beneficios a través de la economía informal. Y eso me parece que es un síntoma suficientemente grave de lo que está ocurriendo en este país. ¿Habrían conexiones con el sector gubernamental, con el sector político? ¿El narcotráfico tendría aliados en partidos políticos, aliados en funcionarios del gobierno o instituciones del Estado? Yo voy a responder diplomáticamente, pero le voy a decir que el narcotráfico en el estado en que se encuentra en Chile es un cáncer con metástasis. Por lo tanto, está irradiado en el conjunto de la sociedad chilena. No hay sectores en los cuales hoy día el narcotráfico pueda tener alguna barrera de entrada muy alta para poder acceder y controlar ciertos espacios de toma de decisiones. Y ese es el riesgo que hoy día vivimos como sociedad, a propósito de la desigualdad. Que la desigualdad convertida en un fenómeno estructural abre una ventana de oportunidad para que el narcotráfico, que finalmente son empresarios, informales pero empresarios, globalizados también, tal como aquellos empresarios de la economía financiera, puedan controlar una parte de la sociedad y generar estructuras, yo diría, neofeudales que debilitan al Estado y que construyen otro tipo de parámetros para organizar la sociedad con un costo también a nivel social, de vida humana y de jóvenes que pierden su vida, que da mucho dolor verlo en este país que tiene la etiqueta de ser un país altamente institucional. Pero lo que pasa acá también pasa en Argentina, también pasa en Brasil. El narcotráfico está en América Latina muy fuerte y Chile, quiero decir, no es la excepción. En su pregunta, si hay contacto en la clase política, por ejemplo, nosotros hemos tenido noticias de alcaldes que están hoy día sometidos a proceso por sus vínculos con el narcotráfico, de comunas muy importantes, de Santiago, de la región metropolitana. Entonces, a nosotros eso ya no nos sorprende. Lo que es necesario hacer es generar estas condiciones de mayor equidad para que efectivamente el narcotráfico no tenga un espacio tan importante de colonización o de penetración en nuestra sociedad. Profesor, es muy interesante escucharlo. Fíjese que en medio de toda esta conversación que estamos teniendo, uno no se imagina en Chile el tema del narcotráfico, pero que está presente
por la imagen que exporta Chile al mundo, y usted muy bien nos da una dosis de realidad explicándonos los 1, 2 hasta 3 países que hay dentro de este mismo Chile. Pero en medio de toda esta situación del tema del narcotráfico, del tema de la pandemia del coronavirus y también del tema de la crisis social, está el gobierno actualmente dirigido por Sebastián Piñera. ¿Cómo ha evaluado usted lo que ha sido la gestión del presidente Piñera, tanto a nivel de políticas públicas como el manejo de una pandemia sanitaria y también de una crisis social como la chilena? Bueno, yo lo resumiría como el hombre en el lugar equivocado. Piñera ha sido el hombre en el lugar equivocado porque, si bien es cierto, Piñera en este segundo gobierno fue elegido por una cantidad muy importante de chilenos, también es cierto lo que comentábamos hace algunos minutos, de que en Chile la mitad del país no participa. Estoy casi seguro de que si participara un 60, un 70, un 80% hubiera sido muy difícil el triunfo de Piñera. Pero digo que es el hombre en el lugar o en el momento equivocado, porque Piñera es el representante de ese sector de la derecha empresarial que representa de la manera más nítida el dogma de la mano invisible y de la libertad de mercado. En un momento en donde sectores importantes de nuestro país piden mayor heterodoxia, en términos económicos quizás mayor digamos, énfasis keynesiano de garantizar derechos sociales dentro de Chile. Una democracia fundada en derechos, pero no más libre mercado en un país que ha tenido un proceso de privatización muy profundo, donde el individualismo cala muy fuerte. Mire, hay hechos que a uno realmente le llaman la atención, porque por una parte, ciertos sectores de la sociedad decían en Chile, mire, es suicida desconfinar, pero cuando se desconfinaba en Chile y cuando saltábamos de una etapa a una etapa de mayor libertad, los centros comerciales se llenaban, se abarrotaban de gente. Efectivamente, nuestra sociedad es una sociedad extraordinariamente consumista, pero con una autoconciencia y con un discurso más bien orientado a la centroizquierda. Por lo tanto, Piñera ha chocado con un sentido común social y fundamentalmente ha chocado con un amplio sector de familias de clase media que viven en Chile fuertemente endeudados. Y yo diría que la mayor expresión de eso es el endeudamiento por la educación superior. Probablemente nunca tuvo Chile tantos hijos e hijas de chilenos y chilenas en la educación terciaria como ahora. La expansión del sistema de educación terciaria ha crecido muchísimo en los últimos años, pero Chile tiene uno de los sistemas más caros de educación superior. Y el mecanismo para acceder a la educación superior ha sido, y eso lo creó la centroizquierda, el endeudamiento universitario en gran medida, con tasas de interés que se parecen mucho a los créditos de consumo. Entonces, precisamente Piñera viene de ese mundo, de la economía especulativa, financiera, con un desprecio, un cierto desprecio por la política de los partidos tradicionales. De hecho, su gabinete está compuesto en un número importante por personas sin trayectoria política, que vienen del sector privado, de la empresa privada, a veces personas muy jóvenes. No tengo nada en contra de la gente joven, pero evidentemente aquí de lo que se trata es de tener algo de experiencia y redes dentro del mundo político. Entonces, Piñera ha tenido fracasos notables en el Parlamento cuando va a presentar un proyecto de ley con ministros muy jóvenes, con muy poca relación con el mundo político, y al llegar hay un rechazo incluso de parlamentarios de su propio sector. Así ha ocurrido, por ejemplo, con los retiros del 10% de las administradoras de fondos de pensiones, que el propio sector de la derecha, que es el oficialismo, hoy día le dio vuelta la espalda a su presidente y votó con la izquierda. Entonces, yo creo que Piñera ha cometido grandes errores. Tiene un discurso exitista de la igualdad de oportunidades cuando en Chile se sabe lo importante que son las redes sociales, los contactos personales, el colegio en el que tú te educas, la familia a la que perteneces, la comuna en la que naces. Entonces hay una serie de factores que son de membresía social que muestran que en Chile hay desigualdad en la cancha de juego. Nuevamente la metáfora deportiva, futbolística. La cancha está desnivelada y por lo tanto la pelotita siempre va hacia un lado.
ese sentimiento lo tiene fuertemente arraigado la clase media. Entonces el discurso de la igualdad de oportunidades es un poquito alienante para buena parte de nuestro pueblo. Piñera lamentablemente tuvo una conducción del estallido social del 18 de octubre realmente nefasto. Trató de primero reprimir, no resultó. Después construyó unas explicaciones realmente ridículas, como que esto era parte de una conspiración mundial. El ministro del Interior salió comunicando unas tesis que son realmente delirantes respecto al origen del estallido social. No vale ni siquiera la pena comentarlas acá porque parece que realmente fue una tomadura de pelo. Y finalmente viene la pandemia, donde ya el nivel de error del gobierno en la política comunicacional ha sido superlativo. Entonces, Piñera, lamentablemente, digo, porque cuando un presidente de un gobierno le va mal a todo el país. Piñera es el primer presidente en Chile que llega a niveles de respaldo inferiores al 10%. Absolutamente impensable en la historia republicana chilena, tan institucional como ustedes la conocen, que un presidente tenga niveles de apoyo del 7-8%. Eso genera inestabilidad política en el país. Yo le diría que plantea la pregunta de cómo Piñera va a terminar su periodo. ¿Cómo es que en Chile un presidente con un 8% termina el periodo? Porque se me ocurre que en cualquier otro país la posibilidad de que haya interrupción de mandato, juicio político, un parlamento activo para una acusación constitucional u otro mecanismo de interrupción de mandato, estaría ya en operación, en ejecución. En Chile, producto de nuestra cultura republicana, si ustedes me lo permiten, hasta cierto punto conservadora, es mal visto y poco probable que Piñera se le interrumpa el mandato. Pero claramente un presidente que tiene un 8% de respaldo en la opinión pública es un presidente con suerte que administra, pero que no puede liderar ningún proceso en la situación de crisis sanitaria y política que se encuentra en nuestro país. Afortunadamente, tenemos una elección presidencial y parlamentaria en noviembre y bueno, ahí tenemos grandes interrogantes de lo que puede venir hacia el futuro en Chile también. Piñera dejó de gobernar el 18 de octubre del 2019. Mire, creo que no. Yo creo que Piñera continuó gobernando, pero tomando decisiones que cada vez lo fueron arrinconando, lo fueron aislando políticamente hasta, yo diría, hasta mediados del año pasado, con los grandes errores de la política comunicacional del COVID, con el voluntarismo para abrir los centros comerciales, con la tardanza a Chile, como bien decían ustedes, es un país que tiene condiciones macroeconómicas para dar un apoyo rápido a la familia de los trabajadores que no pueden salir a trabajar por el COVID. Puede hacerlo. El precio del cobre está muy alto. Puede hacerlo. Sin embargo, la única solución hasta ahora, es permitirle que las personas saquen su dinero de las jubilaciones, a costa de no tener jubilaciones en el futuro. Entonces, ese tipo de comportamientos de un gobierno que promueve el que cada uno se rasca con sus propias uñas, con sus propios medios, me parece que desde mediados del año pasado ya mostraron que Piñera no se iba a recuperar en el apoyo, que entraba en un proceso de caída libre y lo que hay que esperar es la próxima elección presidencial. Yo diría que Piñera dejó de gobernar a mediados del año 2020 a propósito de la pandemia, pero de todas maneras es una situación, yo diría, bastante trágica, porque ya a un año y tanto del coronavirus, las familias de trabajadores y trabajadoras en Chile todavía esperan una ayuda solidaria de un Estado que tiene condiciones económicas para hacer un gesto un poquito más robusto. Bien, profesor, qué interesante, pero no quiero que el tiempo se me pase sin tocar un tema neurálgico, muy importante para los venezolanos. La nueva constitución chilena va a debatir el tema económico, el tema político, ya usted nos lo ha explicado de una forma pedagógicamente impecable. Lo felicito. Ha hecho una explicación muy clara. Yo, que estoy tan lejos de donde usted vive, he comprendido como si estuviera allá. El tema de la migración.
¿considera usted que el tema de la migración requiere de algún tipo de regulación constitucional? Sé que migraciones como la nuestra han causado algunas polémicas en su país. Ojalá usted nos permita un programa adicional para nosotros devolverle la historia nuestra. Pero en todo caso, el tema de la migración, ¿usted considera que debe revisarse a nivel constitucional? ¿Qué cree usted se deba asumir? Quisiera su impresión sobre este tema tan caliente en este momento, pues. Sí, es un tema muy de primera importancia y además un tema éticamente de primer orden. Mire, yo creo que no es un tema constitucional, el tema de la migración, es un tema de política pública. Okay. Yo creo que lamentablemente la presidenta Bachelet cometió un error que tiene que ver con el entusiasmo. Nosotros estamos de acuerdo en que América Latina debería ser una gran región y con la mayor articulación y vinculación que todos necesitamos, porque este es un continente muy diverso y muy poderoso y rico en su diversidad. Entonces, todos ganamos cuando abrimos la frontera, pero también tenemos que entender que cuando uno abre la frontera, también como país debe realizar aquellas inversiones, sobre todo en el sistema público, que permiten que eh, todos aquellos compañeros latinoamericanos que por distintas razones vienen a Chile con la expectativa precisamente generado por esos indicadores macroeconómicos que permitirían tener una mejor vida, que los servicios públicos en Chile, que no dan un buen servicio ni siquiera a los chilenos, traten dignamente a todos aquellos extranjeros que deciden que Chile sea un lugar de destino para ellos y su familia. A mí me parece que, conociendo en detalle, yo conozco muy de cerca, por ejemplo, el fenómeno de la migración haitiana. Hasta hace poco tiempo fui decano de una facultad de humanidades, bueno, ustedes lo dijeron, de la Universidad de Santiago de Chile, que es una de las grandes universidades del Estado. Nosotros hacíamos una escuela de español para haitianos, porque entendíamos que este propósito de la integración social de aquellas familias que vienen a Chile buscando o mayor seguridad, o mejores condiciones económicas, o todo lo anterior, un lugar para vivir de mejor manera sus vidas, necesitan que el aparato público, las instituciones que los van a atender a ellos, los servicios de salud, estén en mejores condiciones. Pero para poder plantearse el objetivo de la integración de los migrantes, es indispensable abordar la letra chica, el cómo se consigue esa integración. De lo contrario, es una mera declaración. Y lo que ocurre es que se condena a familias de extranjeros, migrantes en Chile, a condiciones de indignidad que duele mucho ver. Duele mucho ver. Entonces, nosotros vimos durante el año pasado, cuando se inició el tema de la pandemia, muchos extranjeros, muchos migrantes viviendo en situación calle durante el invierno pasado. En Chile el invierno es muy frío. Entonces, estar en situación calle viviendo en una carpa en la calle es una cuestión no solo dolorosa, sino que pone en riesgo la vida y la salud de la familia. Entonces, me parece que no se puede frivolizar sobre este tema. Sí a la integración, pero debe ser objeto de una política pública intersectorial que articule al sistema público de tal manera que el sistema público pueda dar garantía de prestación de servicios en educación. Yo digo que teníamos una escuela de español para haitianos porque el sistema público de escuelas en Chile no estaba preparado para hacerlo. Entonces llegaban padres y madres hablando creolé, con sus chicos hablando creolé, evidentemente no encontraban trabajo porque no hablaban español y sus chicos no podían hablar con sus compañeros chilenos porque no hablaban español. Entonces, creo que la letra chica, el cómo se hace, es la gran pregunta respecto al tema migratorio. Chile necesita migración porque Chile gana en cultura, Chile gana por ejemplo, el desarrollo del sector turismo, en el tema gastronómico, por ejemplo.
con la llegada de las primeras oleadas migratorias de peruanos, colombianos, venezolanos, centroamericanos, que llegaron mucho acá a Chile en la primera década del 2000, yo diría que fue una migración cuando Chile estaba con indicadores económicos muy buenos, significó que la economía chilena creció mucho. Entonces, hay muchas razones para justificar la necesidad de abrir las puertas, solo que en este momento, donde la economía chilena no está en expansión, hay que ver también el cómo se hace para que aquellos y aquellas que llegan a este país, que es un país maravilloso, con gente muy cálida y con gran cariño por los hermanos venezolanos que nos acogieron en otros momentos, eh, podemos devolver la mano de buena manera. No se trata simplemente con una consigna, sino devolver con reciprocidad y cautelando la dignidad de quienes vienen a este país. Y así ha sido. Quisiera que me permitiera una frase cristiana a nivel universal. De todo hay en la viña del Señor. En materia de migración quizás haya habido algunos casos, pero en el caso de Venezuela, ustedes tienen allá lo mejor de Venezuela, nuestros hijos, nuestros jóvenes. Este país se ha quedado con viejos y nuestros jóvenes están por Latinoamérica sumando su talento, su esfuerzo, su educación. Hay una migración profesional con uno y hasta dos títulos universitarios. Y me cuentan que, por ejemplo, nuestros médicos están dando la batalla por allá para ayudar al crecimiento, ayudar al progreso. Aprovecho para un paréntesis y decirle, profesor, gracias. Gracias a usted. Déjeme decir una pequeña postilla, porque de acuerdo a la información, hoy día, por ejemplo, se abrió la vacunación para jóvenes sub-30, por debajo de los 30 años. Y en el Estadio Nacional de Chile había una fila gigantesca y la mayor parte de ellos eran migrantes, muchos venezolanos. Yo quisiera simplemente como información complementaria decir que en Chile no es una condición sine qua non la condición migratoria para ser vacunado. Basta que se presenten su número de identificación independiente del nivel de avance de los trámites en extranjería acá en Chile, pero todos y todas van a ser vacunados. Eso es la instrucción del gobierno y eso es lo que todos aquellos hermanos que están en situación de migración acá, que han llegado hace poco tiempo o que no tienen totalmente formalizada su situación, deben exigir en los vacunatorios de la red integrada chilena. Así que esa es una buena noticia porque corresponde no discriminar en ese punto. Qué bueno. ¿Qué va a pasar en Chile con las presidenciales? Bueno, es que se nos acabó el tiempo, la verdad es un programa muy interesante. Pero que nos dé una ñapa cortica. ¿Qué pasará en las elecciones presidenciales? ¿Gana la derecha? ¿Gana la izquierda? ¿Cuál será el destino de Chile en la elección presidencial? Cortico, profesor, para que los tiempos nos permitan. Depende de dos cosas. Primero, depende de si se logra construir una alianza entre los sectores de la izquierda, de la centroizquierda y los sectores pertenecientes al Partido Comunista, el Frente Amplio más independiente de izquierda. Y esa convergencia es posible y el proceso constituyente, el trabajo de la Asamblea Constituyente, de la Convención, es muy importante para eso, para disminuir las distancias entre estos distintos mundos de la izquierda. Es probable que la candidatura de izquierda llegue con un buen pronóstico. El candidato de la derecha, Joaquín Lavín, no es un candidato que esté en crecimiento, pero la otra opción es que efectivamente las izquierdas permanezcan fragmentadas y que finalmente la derecha logre, a pesar de los malos resultados y de la mala evaluación de la opinión pública del presidente Piñera, logren tener un nuevo periodo de gobierno. Creo que los meses que vienen por delante en Chile son, Rafael, extraordinariamente inciertos en Chile, pero yo tengo muchísima esperanza de que, como en otros momentos históricos, nuestro país ha sabido tomar las buenas decisiones que le han permitido ser un país estable donde se puede vivir dignamente. En esta oportunidad también va a ser así. Así que con esa necesaria dosis de esperanza frente a la incertidumbre,
creo que independiente de si gana un presidente de derecha o no de izquierda, lo importante es recuperar las confianzas dentro de nuestro país a nivel de la clase política, pero también a nivel de nuestra sociedad. Bien, profesor Marcelo Mella Polanco, muchas gracias por estos minutos con nosotros y por supuesto por sus palabras con nosotros, los migrantes venezolanos acá en Chile. Bueno, ha sido un gusto. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy disponible para las conversaciones que sean del caso hacia el futuro. Les doy un abrazo a la distancia y, como se destila ahora, a cuidarse mucho. Un gran abrazo también a todas las hermanas y hermanos que son nuestros nuevos chilenos de corazón, de alma también, que es el pueblo venezolano que está llegando y como dicen ustedes, es un pueblo no solo muy digno y muy cercano a nuestra historia, sino también muy calificado para desempeñarse con éxito en este país. Así que un gran abrazo, muchas gracias y nos estamos viendo. Bien, amigas y amigos del programa 8 Columnas, escucharon al profesor Marcelo Mella Polanco, politólogo y académico de la Universidad de Santiago de Chile y también licenciado en Historia de la Universidad de Valparaíso. Hablábamos sobre Chile, su proceso político, su proceso social, el futuro y también de la migración de este país latinoamericano. Si llegaron hasta la parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like y compartir nuestro canal de YouTube, Rafael Galicia TV, donde va a poder ver este programa y todos los de la nueva etapa de A8 Columnas. Véanos en televisión a través de Telecolor en el Zulia y de Somos TV en el estado Lara. Escúchenos a través de Luz Radio 102.9 FM. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo latinoamericano. Amén.